Listo, ya regresé. Bueno. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con esto. Absolute Path. Sí. Voy a poner en modo... ¿Sí se podrían poner en modo para que no reciba el eco, por favor? No. Ok. Habíamos dicho que teníamos dos tipos de maneras de navegar en Unix. Una era con la, el Absolute Path, perdón, y el Relative Path. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a crear unos directorios. Estamos en esta carpeta pwd, que es nuestro home directory, y nos vamos a meter aquí a la carpeta que se llama group y tenemos aquí una carpeta de permisos. A su vez tiene otras carpetas, folder 3, 2 y 1. La ruta absoluta para esta carpeta de folder sería la ruta desde el inicio del root. El root sería aquí, luego un home. Si nosotros quisiéramos listar el contenido de esta carpeta, nosotros tendríamos que hacerlo de dos maneras. Una con la manera absoluta u otra con la manera relativa. Okay. Bueno, para hacer un listado de esta carpeta, de la manera absoluta, tendríamos que hacerlo escribiendo primero root, home, Sepúlveda R, luego group C, luego permisos y después el nombre de la carpeta. De esta manera podemos ver que tiene 0 archivos esta carpeta, pero ya accedimos a ella de manera con la ruta absoluta. De entrada nos parece un poquito largo y a lo mejor no tan útil como si sabemos que estamos en la ruta que contiene las carpetas, en la ruta de grupo de permisos, y que simplemente podemos hacer ls-ltr folder 3. Ya de esta manera también podemos tener la misma salida. Pero el problema es cuando nosotros nos olvidamos de declarar las rutas absolutas y las rutas relativas en los scripts. Vamos a empezar a tener problemas porque a veces nosotros decimos, ok, como ya damos por hecho que estamos dentro de la carpeta folder 3 o de la carpeta permisos,
mandamos crear un archivo, o mandamos borrar un archivo, o mover un archivo de lugar, o tal vez mandar el contenido actual de la carpeta. Y como nos olvidamos de en qué lugar estamos ejecutando el script, al momento de nosotros mandar querer, por ejemplo, vamos a hacer un script rápido que mueva los archivos que terminen con txt, que los mueva a CSV, por ejemplo. Nos vamos a crear primero 3 archivos. Ok. De entrada, ayer habíamos visto un comando que nos servía de mucho para poder nosotros eh, listar únicamente el nombre. Si se acuerdan, había una manera que era ls-1 y ya nada más mirábamos los puros nombres de los archivos, y la otra manera era con el print, con el xarg. Entonces, ls-l, tr, xargs, print número 9, cerramos, cerramos y no, casi lo pierdo. Cerramos las comillas que me han faltado. Print 9 xargs. Era AWK, ¿no? Ay, me equivoqué gracias. Con razón no me estaba funcionando. Déjame entonces regreso como lo tenía. Era AWK. Es que también lo podemos hacer con el xargs y es un poquito distinto, pero sí, qué bueno que me recordaste que era con el AWK. Entonces con el AWK también tenemos esta salida. Vamos a ver entonces la primera diferencia entre poderlo hacer con el AWK y simplemente con un segundo. Ok, vamos a ver una diferencia. Si nosotros, pueden ustedes tratar de escribir el comando. Si nosotros quisiéramos mover todos los archivos que terminen con txt a csv, tendríamos que ejecutar el comando move. Vamos a hacerlo con un solo archivo. Vamos a ver los archivos que tenemos aquí y vamos a darle move 1txt y le vamos a cambiar 1.csv. Ya de esa manera podemos cambiar la extensión del archivo y vamos a ver si es cierto. Aquí vemos que ya se cambió con CSV. Ahora, quedan 2 archivos. Supongamos que tuviéramos, no sé, 300 archivos o 500 archivos. Es el mismo comando. ¿Qué comando se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar para poder mover todos los archivos que terminan con txt a terminación CSV? Si quieren lo pueden ir escribiendo. De entrada, se nos antoja que podemos hacer un move también y usándolo del asterisco, como por ejemplo, pues algo así como que move, asterisco, todo lo que termine con txt y pues ya me lo reemplazas con algo así como csv. Y aquí es donde viene el problema, pero ¿con qué lo vamos a reemplazar? Si no sabemos qué es lo que vamos a tener en la búsqueda. Entonces hay muchas veces que nos preguntan este tipo de comando, ¿cómo le haríamos para renombrar todos los archivos que existen en esta carpeta? Que tienen una extensión, cómo renombrar la extensión, y a veces caemos en tratar de hacer un comando de este tipo, y en realidad pues no funciona. Nos manda ahí nos manda primero a decir, hey, ¿sabes qué? De entrada estamos tratando de mover todos los archivos que se llaman .txt a una carpeta que se llame de la misma manera, que se llame csv file. Por ejemplo, encontró un archivo que se llama 1.csv y trata de mover el archivo dentro de la carpeta 1.csv, pero como la carpeta 1.csv no existe y es un archivo, pues no podemos mover un archivo dentro de un archivo y eso nos empieza a fallar. En vez de querer moverlos como tal, como cambiar la extensión, los trata de mover dentro de una carpeta que se llame más o menos así, como el primer archivo encontrado, 1. Entonces, para poder nosotros evitarnos este problema, vamos a vamos a poder usar esto del AWK, el AWK,
Quiere decir entonces que si nosotros queremos moverlo, podemos hacer algo así. Primero que nada vamos a construir el comando por partes y luego lo vamos a mandar a ejecutar con uso de las tuberías, como lo que más o menos vimos el día de ayer. Entonces, vamos a correr el comando que teníamos, lo vamos a buscar. Ok, un atajo que podríamos hacer para no tener que buscar el comando. En Unix, si nosotros, o en Shell, si nosotros ejecutamos el signo de exclamación y ponemos unas letras, por ejemplo, recordamos que el comando era, empezaba con S o con LW o LD, cualquier tipo de letra, podemos decir, el signo de exclamación nos sirve para repetir, entonces repíteme el último comando que se, perdón, que se haya usado con ls. Ya me repite el último comando con ls-ltr. Entonces, si el último comando que ejecutamos fue el del ls-ltrwk, me lo va a imprimir. Y si el último que ejecutamos fue este, el ls-ltr, solamente me va a imprimir este. Bueno, me fui un poquito rápido aquí, pero ya me voy a ir más despacio. Entonces, vamos a repetir el último comando del AWK. Tenemos esta salida. Si nosotros quisiéramos mover todos los archivos que terminan con txt a csv, de entrada necesitaríamos únicamente listar los archivos que tengan esa validación de txt. Entonces aquí vamos a usar el comando ls-ltr y que únicamente me liste los archivos que tengan txt. De tal manera ya nada más tenemos esos dos archivos. Ahora, después de eso, vamos a decir que únicamente nos queremos mostrar la línea 9. Ya tenemos nada más los dos archivos que queremos renombrar. Ahora, a esto de aquí, el AWK nos permite insertarle a la salida que estamos. El AWK es otro filtro, como ayer estábamos viendo el cat y estamos viendo el grep. El AWK es otro filtro, pero que a su vez también nos permite modificar la salida que está filtrando. ¿Qué quiere decir? Esta es la salida origen. El AWK lo metimos a esta salida para que únicamente nos filtrara y nos soltara esto en la pantalla, pero a esta salida con el mismo AWK le vamos a agregar más texto. Entonces vamos a hacer algo así como que print, como ya no vamos a mandar llamar, como ya no vamos a mandar llamar a variables, las variables las mandamos llamar nosotros con el signo de pesos y en los textos los mandamos llamar con comillas dobles. Como ya no vamos a mandar llamar variables, simplemente vamos a mandar llamar texto que queremos insertar. Vamos a simplemente insertarlo entre comillas y vamos a hacer esto, mb, un espacio y luego me imprimes la variable 9. Entonces ya estamos construyendo el comando que vamos a querer ejecutar. Y si se fijan, se va a ejecutar una vez y automáticamente Shell determina que cada vez que se llega al fin de línea es como si le diéramos un enter. Entonces va a decir, bueno, vamos a ejecutar este comando, enter. Aquí este comando va a fallar, todavía no está completo. Después de eso vamos a ejecutar este comando y enter. Y así sucesivamente. De tal manera que nos va a servir mover los archivos uno por uno, pero de un solo comando. Entonces, de aquí que sigue, tenemos que volver, para mover ya vimos cómo mover archivos. Tenemos que mover el nombre del archivo y luego un espacio y luego el destino que queremos dejar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ya vimos que podemos escribir aquí el mover, un espacio, después la variable del nombre, después vamos a imprimir, voy a separarlo aquí con espacios, que estos espacios fuera de las comillas no cuentan. Como tal los podemos poner juntos o separados. Entonces vamos a escribir entre comillas otra vez. Vamos a escribir un espacio para que después de la variable se escriba un espacio. Después vamos a volver a llamar. Vamos a volver a llamar la variable 9 y le vamos a dar enter. Vamos a ver hasta ahorita qué es lo que tenemos. Me disculpo. Un espacio y tenemos las variables, las tenemos que mandar llamar afuera. Y vamos a volver a mandar la variable, mandar llamar la variable 9. Entonces, más o menos ya tenemos aquí el comando que queremos ejecutar. Sin embargo, todavía no nos está aquí cambiando la extensión que nosotros queremos. Entonces vamos a tener que crear una manipulación a la variable que nos está mostrando este print para que únicamente nos muestre
la extensión, el archivo sin extensión, y ya nosotros poder nada más mandar llamar el nombre del archivo. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos esta salida y queremos que únicamente diga 2 y 3. Tenemos que aplicar otro filtro. Para este filtro podemos usar el comando cat y decirle que únicamente queremos ver desde la línea 1. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a ver si alguien, igual si alguien está escribiendo algo, me puede comentar y ya vemos lo que han escrito. Ok, entonces vamos a hacerle un cat -d y vamos a usar de delimitador el signo al punto y vamos a ver nada más a partir o from desde la línea 1 y ya tenemos únicamente 2 y 3 en la salida. Entonces, vamos a después de esto vamos a mandar esta salida a el comando awk, que se va a encargar. El primer awk únicamente se encargaba de imprimirnos el nombre. El cat se encarga de cortarnos la extensión que ya conocemos, que es txt. Y el segundo awk que vamos a ejecutar se va a encargar de crear el nombre y el comando para poderse ejecutar. Entonces, vamos a hacer move espacio, mandamos llamar la variable 9, mandamos llamar un espacio, mandamos llamar la variable 9. Ahora sin un espacio mandamos llamar la extensión que le queremos agregar a la variable 9 y por último cerramos. Hay varias maneras de hacer esto. Esta es una. Hacemos esto. Ok, aquí se me fue un poco. En este AWK la variable 9 ya no existe, porque si se fijan, tenemos esta salida. Hasta aquí, hasta el F1, tenemos esta salida, dejándonos entonces por el nombre la variable 1. Estos de aquí ya pasan a ser la variable 1 porque ya no están después de todos los demás argumentos que teníamos en esta parte. En esta salida, el nombre viene siendo la variable 9 si las contamos, pero en esta salida, el nombre pasa a ser la variable 1 porque no hay otras variables más. Entonces vamos a modificar esto nada más para que nos muestre la variable 1 y le damos Enter. Ok, ahora, todavía no está completo el comando, porque si corremos este comando, aquí nos va a decir, oye, pues ¿sabes qué? 2 no existe y 3 no existe, por lo tanto no vamos a poderlo ejecutar. ¿Qué es lo que sí existe? Existe 2.txt y existe 3.txt, de tal manera que vamos a tener que completar el comando agregando la variable 1 y después agregando .csv y listo, ya tenemos el comando terminado. Ahora, esto no significa que el comando en efecto sea ejecutado. Si se fijan, esto es únicamente un print. Estamos imprimiendo en pantalla. am, únicamente la salida que queremos. No la estamos ejecutando. Ya para ejecutarla tenemos que mandar toda esta salida que tenemos aquí. O sea, esta salida nada más, que es el resultado de este comando, la tenemos que mandar. Y es algo así como medio enredoso, pero luego nos vamos a acostumbrar de hacerlo seguido. Mandarlo a la entrada de un shell, ya sea un bash o un corn shell o un C shell, mandarlo a la entrada de ese shell. ¿Qué significa? Es como si nosotros, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros mandamos esto al shell? Por ejemplo, aquí lo estoy escribiendo, pero al momento de darle enter, estoy mandando a la entrada de este shell activo estas letras. Y ese shell, como interpretador que es, está entendiendo que estas letras significan un comando que está guardado en la carpeta bin o en alguna carpeta donde esté determinada por el shell y que dice, sabes que cada que escriba el usuario este texto que significa pwd, ejecuta el comando que te muestra el directorio actual en el que te encuentras. Eso es meter a la entrada de este shell estas letras o este comando. Lo mismo, vamos a hacer que estas letras que tenemos aquí las metamos a la entrada de un shell y si el shell es capaz de interpretarlos, va a ejecutar el comando.
aquí no me comentan. Estoy buscando los archivos TXT en vez de los archivos CSV. Bueno, entonces, listo. Ya tenemos la salida. Mover 2TXT a 2CSV. Por último, vamos a entonces pasar todo este comando o toda esta salida que tenemos aquí a la entrada de un shell. Y eso se hace únicamente dándole pipe otra vez y le ponemos bash. Ahora sí, si corremos este comando, se van a mover los archivos. Vamos a... Bueno, no voy a correr el comando ahorita, lo voy a cancelar. Vamos a primero ver lo que tenemos aquí. Tenemos los dos archivos txt, o bueno, todos los archivos txt que queremos mover. Y ejecutamos este y pues no pasa nada. Seguimos viendo los mismos archivos. Y ahora, después de mandar esto a la entrada de un shell, no me marcó ningún error. Y repetimos el comando ls y vemos que ahora en efecto todos los archivos que existen con extensión, perdón, que existían con extensión txt se cambiaron a csv. Del mismo modo, todos los archivos que existen, ya sea csv, que existan cualquier tipo de extensión, así sean 500 o sean los que sean, se pueden mover de un solo comando y así pues nos ahorramos mucho tiempo. Y esto lo podemos meter a la entrada de un script y hacer un script que se encargue de eso, que se encargue de buscar archivos con extensión o nosotros pasarle qué tipo de extensión queremos buscar y que el script automáticamente lo ejecute. Bueno, vamos a ver ahorita un poquito nada más de lo de las expresiones regulares, lo de los espacios, lo de los carriers, lo de los asteriscos y eso, para que lo vayamos poniendo ahorita a prueba, porque mañana lo vamos a usar para un script un poquito más así interesante. Vamos a hacer esto. ¿Qué pasaría si yo creo esto? Mm, ¿Qué tendríamos? Que le voy a presionar Enter. ¿Qué más? Déjame. Ok, estamos en la carpeta comandos, no tiene ningún archivo. ¿Qué pasaría si escribo este comando? Touch clase 1 shell. ¿Cuántos archivos se nos van a generar en este momento? Un mini txt con los comandos por separado me dice megabola. Ok, ¿va a reconocer la variable nueva? No. Bueno, sí voy a mandar un txt. De hecho, los estoy mandando, pero como que el correo que me diste, Víctor, no es el indicado porque ya te los he mandado varias veces y no han llegado. Bueno, sí, vamos a tener 3 archivos. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de eso se me ocurre poner, qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Cuántos archivos se nos van a generar? Este de aquí se llama, ok, uno, muy bien. Se nos va a generar un archivo. Estos de aquí se llaman escape characters. Hace que, hace que Unix interprete o Shell interprete los metacaracteres, como las arroba, los asteriscos, los espacios, los signos de interrogación, que generalmente usábamos para expresiones regulares, que los interprete únicamente como texto plano y que no ejecute su función que ya está por determinado en el shell. Entonces, al momento de nosotros mandar llamar este comando, al estar acostumbrados a hacer esto, podríamos llegar a pensar que va a escribir un archivo que se llame clase 2, un archivo que se llame 2 y un archivo que se llame shell 2. Y en realidad, como dijo Canek, nos va a crear un solo archivo que se va a llamar clase 2, espacio 2, espacio shell 2. Entonces, es una manera que podemos nosotros aprovechar para poder mandar llamar archivos en shell y poderlos crear. Sin embargo, en el momento de llamarlos, tenemos que ser cuidadosos de llamarlos también de la misma manera para no equivocarnos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir, no, pues muéveme
clase 2 shell 2, esto nos va a generar un error. Nos va a decir, ¿sabes qué? Para empezar, estás tratando de mover el archivo clase 2 que no existe a la carpeta o al archivo 2 y aparte estás metiendo un argumento extra. Nos va a marcar error de que no existen archivos y too many arguments. Bueno, en este caso no nos mandó los too many arguments. Simplemente falló hasta aquí porque no existe. Ahora, ¿qué pasaría? Para tal manera que si yo quisiera mover este archivo, tendría primero que mandarlo a llamar con los escape characters, así, y luego el nombre que quisiera agregarle, como por ejemplo clase 2 sesión, shell, algo así, y de tal manera ya puedo ver cómo si se renombró. Es una manera un tanto enredosa. Si lo queremos hacer un poco más visible, podemos hacer esto. Podemos hacer move, move clase 2 shell 2 entre comillas, y si va a funcionar. Por ejemplo, clase 2 y vemos que sí lo movió. Entonces, ya sea que lo usemos con el backslash o lo usemos con comillas, tenemos que tomar en cuenta que nos va a interpretar los metacaracteres como lo que son plano, únicamente un espacio, únicamente un asterisco tal cual, un signo de interrogación, y no como lo que sirven en expresiones regulares. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo creo, aquí estamos creando tres archivos que terminan con txt. Si yo quisiera ver los archivos que terminan con txt, podría hacer este comando. Este asterisco me está diciendo todos los archivos que terminan con txt. Y ahí los vamos a ver, únicamente esos. Pero ¿qué pasaría si yo le mando a llamar de esta manera? Me dice, ¿sabes qué? Ese archivo no existe, porque está buscando un archivo que se llama asterisco. Ahora, viene lo interesante. ¿Se puede entonces crear archivos que se llamen así, tal cual, asterisco.txt o algo así? Vamos a ver. Ahí tenemos un archivo que se llama asterisco.txt. Entonces, teniendo esto aquí, ¿qué es lo que nos va? Déjenme nada más cambio el nombre. Teniendo esta salida aquí abajo, mm, ¿qué es lo que nos va a borrar el comando? Ok, un segundo. Listo. Ok, teniendo esta salida, ¿qué es lo que nos va a borrar este comando? Nos irá a borrar el archivo txt o nos va a borrar todo lo que termine con txt o nos va a borrar los cuatro archivos. De entrada nos va a borrar los cuatro archivos porque los cuatro concuerdan con el parámetro. Los cuatro archivos tienen cualquier carácter, incluyendo asimismo el asterisco y la terminación txt. Ahora, teniendo
teniendo esta salida, ¿qué es lo que se nos va a borrar? Que también todo lo que termine con txt, los cuatro, 1, 2, 3, txt, los tres archivos. Así es correcto. Únicamente nos va a borrar los tres archivos y nos va a dejar el archivo .txt. Ah, ya por último, si quisiéramos borrar este archivo, podríamos borrar entonces de esta manera. Pues más, vamos a volver a crear los que borramos. Y si corremos esto, bueno, así nos vamos a poder borrar, vamos a borrar todo. Estaba pensando en una manera un poquito más clara de explicar lo de los asteriscos, pero ya se vuelve un tanto ambiguo. Ok, bueno, ya nada más por último vamos a ver lo de los links y los symbolic links, los hard links y los soft links, y ya para con eso terminar. Vamos a crear un hard link y un symbolic link y vamos a ver la diferencia. Tenemos entonces, tenemos este PWD, lo vamos a ir un poquito arriba. Se pueden repetir los comandos. Si le doy cd punto punto, estoy desde el directorio actual, me voy a ir al padre, el actuales comandos, me voy a ir a permisos, y luego otra vez me voy a ir a group D. Estoy aquí en group D. Entonces aquí voy a crear una carpeta que se llame link, y dentro del link voy a crear un archivo que se llame dentro del link. Sin necesidad de meterme, estoy usando el directorio, este es el relativo, no tengo que poner todo el path. Voy a crear un archivo que se llame link 12.0.1. Es nada más un nombre que se me ocurrió. Ok, ahí está, tenemos un archivo. Ah, vamos a redirigir toda la salida que tengamos en pantalla hacia el archivo. Vamos a ver el contenido del archivo link. Es un archivo que contiene texto. Todavía no es un link. Vamos a crear link. Vamos a meternos al directorio que estábamos anteriormente, cd-. Con el cd- nos metemos al directorio anterior. Nos regresamos a comandos. Y ahí vamos a crear un link que nos haga un vínculo hacia el archivo que creamos que se llama link. Entonces para eso tenemos que usar el comando ln. Tenemos que decirle que lo force, que va a ser un link simbólico, un CSS, y vamos a poner el nombre del link que queremos crear. Vamos a ponerle ejemplo link 1. Y luego, ¿hacia dónde? Y aquí nosotros podemos poner la ruta del archivo. Vamos a poner home, R, grupo D, link, link 12.1. Le damos enter y vamos a ver. Ejemplo link 1. Ya. Ok, creé el link. Cuando vemos un link, primero tenemos que poner el nombre del link y luego primero tenemos que poner la ruta y luego el nombre. Vemos que aquí cometí un error. Vamos a un link. Se rompe el link, se borra el archivo. Vamos a crear otra vez
Ok. Aquí me marcó error porque no estaba dentro de la carpeta de grupo D. Me subí en directorio, vuelvo a ejecutar el mismo comando y ya puedo crear el archivo link. Entonces, cat link 12.1 es el contenido del archivo link. Nos regresamos a la carpeta de comandos. Permiso. Ok, entonces vamos a volver a empezar. Ya tenemos el archivo. Entonces primero es ln-fs, luego ponemos la ruta home Sepúlveda grupo link y el nombre del link. Listo. Vamos a ver. Aquí creamos el ejemplo que se llama ejemplo link 1, que empieza con L y que apunta a este archivo. De tal manera que si yo ahorita edito este archivo, se va a editar el archivo que es el del link, o si edito este archivo de acá, se va a editar este. Son un mismo archivo. Vamos a ver. Si yo le doy VI a ejemplo link, le voy a agregar aquí le voy a agregar unas letras. Ahí, guardamos. Si yo le doy cat a ejemplo link 1, tenemos esta salida. Si yo le doy cat a home Sepúlveda R group de link, tenemos la misma salida. Entonces, al momento de nosotros crear un link, estamos creando un symbolic link, estamos creando un archivo en el directorio actual que va a apuntar a otro archivo dentro de cualquier sistema de archivos que nosotros tengamos montado. Cualquiera de los dos archivos que se modifiquen van a poder, van a poder accesar a la misma información y la vamos a poder ver, ya sea accesando desde un archivo o desde otro. La ventaja de un symbolic link es que si nosotros borramos el link, por ejemplo, si a mí se me ocurriera borrar el link, el archivo al que está apuntando el link no se rompe. Este archivo sigue apuntando a este archivo de acá, aunque este archivo de acá no existe. Y si sabes que no existe. Y si nosotros volviéramos a crear el archivo con algún contenido o lo pudiéramos restaurar, el link va a volver a funcionar. Supongamos que volvemos a crear el archivo, ls-ltr, y esto lo mandamos aquí. Si nosotros le damos otra vez cat a ejemplo link 1, podemos ver que el link sigue vigente, sigue funcionando. Y esa es una de las diferencias que tiene un soft link contra un hard link. Nosotros si borramos un hard link o rompemos un link de un hard link, si volviésemos a crear el archivo, los mismos archivos donde se contenían cualquiera de los dos archivos que se hayan borrado, no se va a volver a establecer el vínculo entre esos dos archivos. Y con un soft link sí, porque se mantiene la ruta a la que apunta. Mañana vamos a ver lo de los hard links, cómo crearlos, y vamos a ver más diferencias para que quede un poquito más clara la diferencia entre uno y otro. De entrada ahorita lo que podemos ver es que si rompemos, o más bien dicho, si borramos el archivo al que apunta el link que creamos y luego lo volvemos a crear, el vínculo que existía sigue vigente. Y eso no pasa con los hard links y mañana lo vamos a verificar. Les voy a mandar por correo lo que vimos ahora y pues cualquier duda también me pueden hablar por el Hangouts o me pueden mandar correo y pues mañana lo vemos. Vamos a poner lo que nos faltó ahora para mañana y voy a tener preparado un script para irlo viendo cómo funciona y poder empezar a meter algunos de los comandos que ya vimos en los links. Y pues bueno, sería todo por hoy. Gracias. Vale, que pasen buenas noches. Realmente.